Con las herramientas obtenidas, especialmente con la prueba de la primera derivada y de la segunda derivada, podemos precisar cómo es el comportamiento de una función, podemos construir su gráfica en todo su dominio. Por ejemplo, si uno tiene un polinomio, como es el ejemplo que tenemos acá, podemos comprender y establecer cómo es su gráfica o cómo es su comportamiento en todo el dominio que corresponde a todos los reales. Eso es algo que uno no puede hacer ni siquiera con una computadora, porque la computadora, para realizar una gráfica de una función, bueno, uno tiene que, como hemos discutido antes, tiene que acotar el rango donde uno realiza la graficación. Quiero decir, uno no puede graficar entre menos infinito e infinito para saber cómo es realmente la función. Pero este método analítico de análisis de funciones que estamos viendo nos permite sí establecer a ciencia cierta cómo es el comportamiento de la función. No importa si estamos cerca de estamos yendo para menos infinito o para más infinito, nosotros sabemos cómo se comporta la función en cuanto a extremos. Podemos calcular todos los extremos locales, podemos calcular los globales, podemos ver cómo es en términos de concavidad, o sea, los intervalos de concavidad de la función, de crecimiento, decrecimiento, etcétera. Entonces, con esas herramientas vamos a resolver este problema que nos dice lo siguiente. Dice: analice la curva y igual x a la cuarta menos 4x al cubo con respecto a la concavidad, puntos de inflexión y extremos locales, y use esta información para trazar la curva. Entonces, a partir de todo lo que nosotros recopilemos con las herramientas que hemos visto hasta ahora, vamos a esbozar cómo sería la gráfica de la función, o sea, trazarla aproximadamente. Bien, entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sacar los números críticos, ¿sí? Un chiste, no sé, que decía que lo primero que hace el ingeniero es derivar y sacar los números críticos. Bueno, no sé, ya lo voy a encontrar para la próxima. Entonces, lo primero que hacemos en el análisis de funciones es, bueno, identificar cuál es la función, ¿cierto? ¿Cuál es la función que estamos analizando? Es esta que está acá. En este caso no hay ningún problema porque nos dice analice tal función. Entonces, calculamos f', vemos que es lo que da. Esto es está 4x al cubo menos 2x al cuadrado, es trivial, y lo que obtenemos es una derivada que es un polinomio igual que la función original, y ese polinomio es continuo y derivable en todos los reales, no se va al infinito en ningún lado. Entonces los números críticos serán los lugares donde la derivada se hace cero, ya que la derivada existe para todo x. Entonces, para buscar esos ceros, lo que podemos hacer es convertir esto en un producto y sacar factor común, x cuadrado, o en este caso 4x cuadrado, que también es válido. Entonces 4x cuadrado por x menos 3 es exactamente la expresión de la primera derivada de esta función. Entonces, claramente acá tenemos dos números críticos. Uno es 0, que nos hace 0 este término, 4x al cuadrado, perdón, y el otro es 3 menos 3, 0. Entonces 0 y 3 son los números críticos de nuestra función f. Esos son los números críticos de f, que son los que hacen 0 la derivada de f. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos un extremo local en estos números críticos, en 0 y en 3? ¿Y qué extremo tenemos? Bueno, una de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, es la prueba de la primera derivada. Entonces, sabemos que los números críticos son 0 y 3. Vamos a dejar todos los datos que recopilemos acá en este cuadradito punteado. Y lo que podemos hacer es aplicar la prueba de la primera derivada para ver qué pasa en esos números críticos y a ver qué información nos da esta prueba. Entonces, repasando, decimos que la prueba de la primera derivada, si nosotros tenemos c, que es un número crítico de la función f, en este caso tenemos los dos números críticos, si f' va de positiva a negativa al pasar x por c, lo que tendremos es un máximo. Si f' va de negativa a positiva, f tendrá un mínimo. Y si f' no cambia de signo, lo que pasa es que no hay ningún extremo, o no podemos precisar nada acerca de este número crítico. Entonces, veamos qué es lo que sucede a partir de una gráfica o una tabla, digamos, donde armamos los intervalos cortados por los números críticos, ¿sí? Acá tenemos x menores que 0, vendría a ser el intervalo que va de menos infinito a 0, luego x entre 0 y 3,
o sea, entre los dos números críticos, y luego x mayores que 3, y veamos qué pasa con el signo de la primera derivada. Entonces, si x es menor que 0, digamos que puede ser menos 1, entonces esta parte da positiva, menos 1 al cuadrado da positivo, menos 1 menos 3 da menos 4, o sea, eso es negativo, ¿sí? En el caso con x entre 0 y 3, decimos, bueno, x puede ser 2, por ejemplo, esto sigue dando positivo, 2 menos 3, esto da menos 1, o sea, da negativo también. Entonces, la derivada, ¿qué pasó? No cambió de signo en x igual 0. Entonces, eso, si uno va a la prueba de la primera derivada, nos dice que, bueno, si no cambia de signo en nuestro número crítico, teníamos menos y acá tenemos menos nuevamente, entonces lo que tenemos es que no hay ningún número, no hay ningún extremo en x igual 0, por lo tanto f en 0 no es un extremo. ¿Qué es lo que sucede en 3? Para ver qué pasa en 3, bueno, nosotros tenemos que ver qué pasa al pasar de este intervalo a este intervalo, con x mayores que 3, por ejemplo, que fuera 4. 4 al cuadrado, esto sigue dando positivo, 4 menos 3, 1, esto da positivo, entonces la derivada, o la primera derivada, digamos, da positiva. Cambiamos de menos a más, y lo que nos dice la prueba de la primera derivada, que si f' va de menos a más al pasar por el número crítico, en este caso 3, f tiene un mínimo en c, entonces f en 3 es un mínimo. F en 3 es el mínimo, y digamos, el mínimo se ubica en x igual a 3, y el valor es f en 3. F en 3 es agarrar esta función, reemplazar un 3 acá, poner 3 a la cuarta menos 4 por 3 al cubo, y eso da menos 27. Entonces acá lo vamos a poner. F en 3 igual menos 27 es un mínimo, y esto es lo que pudimos recabar, la información que pudimos obtener a partir de aplicar la prueba de la primera derivada. Bien, la prueba de la segunda derivada también la podemos usar como para ver si podemos encontrar alguna información adicional. Básicamente la prueba de la segunda derivada nos va a dar sí o sí dónde se hace 0 la segunda derivada, y eso se refiere a los puntos de inflexión de una función, es decir, dónde la función f cambia de concavidad. Entonces esa es una información que nosotros podemos utilizar para construir la gráfica, que es lo que se nos está pidiendo acá. Entonces, la segunda derivada, bueno, la calculamos, digamos, es algo trivial a esta altura, y obtenemos 12x al cuadrado menos 24x, sacamos factor común 12x de esto, y nos queda 12x por x menos 2, entonces la segunda derivada se hace 0 en x igual a 0 y en x igual a 2. Entonces, en 0 y 2 nosotros vamos a tener puntos de inflexión, o sea que ahí va a haber un cambio en la concavidad, y ahí va a haber un cambio en el signo de la derivada segunda, ¿sí? Entonces, en 0 y en 2, la derivada segunda es ese 0, siendo un polinomio, ahí va a haber un cambio en el signo de la derivada segunda. Y eso es algo que, bueno, es crucial en la prueba de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, la prueba de la segunda derivada nos dice que si f' en c es igual a 0, estos c son los números críticos que calculamos, que son 0 y 3. Entonces, f' en c es igual a 0, ¿y qué pasa con el signo de la derivada segunda? Y eso nos dirá si tenemos un máximo o un mínimo. Lo mismo en este caso, acá se refiere a la derivada segunda positiva, acá se refiere a la derivada segunda negativa, y corresponde a un máximo, y la anterior corresponde a un mínimo. Entonces, f' es 0 en los números críticos, como dijimos, o sea, este c corresponde a 0 y a 3. Entonces, en el caso de 3, f segunda en 3, uno mete un 3 acá, y lo que obtenemos es que f segunda en 3 vale 36. Entonces, 36 es un número positivo, entonces se asocia a este primer enunciado de la prueba de la segunda derivada, entonces dice que f tiene un mínimo en x igual 3. Pero eso ya lo sabíamos, f en 3 igual menos 27 es un mínimo, ya lo habíamos sacado con la prueba de la primera derivada, entonces, bueno, es una información redundante, ¿sí? Ahí quedó, no nos sirve para nada en este momento. ¿Qué pasa con el otro número crítico? F segunda en 0 da 0, o sea, da 0 no cumple con ninguna de estas dos, pero si da 0, quiere decir que la derivada segunda es 0, y por lo tanto estamos hablando de que en x igual 0 lo que tenemos es un punto de inflexión, eso lo habíamos dicho recién. También
En x igual 2 tenemos un punto de inflexión, porque tanto 0, si uno mete un 0 acá, o acá, digamos, esto se hace 0, si uno mete un 2, también se hace todo 0, tanto 0 como 2 hacen 0 la segunda derivada, y por lo tanto 2 también es un punto de inflexión. Entonces, también x igual 2 es un punto de inflexión. Acá vamos anotando todos los datos relevantes. Entonces, para estudiar la concavidad de la función, acá está el otro dato relevante, f en 2 igual menos 16, también es un punto de inflexión. Menos 16, este lo saqué de evaluar 2 en la función. Acá, digamos, o, bueno, sí, acá, lo único que nos quedó. Evaluamos con x igual 2, nos da menos 16, entonces 0, 0 y 2 menos 16 son los dos puntos de inflexión de la función, y f en 3 igual menos 27 es un mínimo. Y ya está, porque ya teníamos todos los puntos de inflexión y los números críticos también. Sí, los números críticos ya los estudiamos, que eran 0 y 3. Entonces 0 justamente es un número crítico y a la vez un punto de inflexión. Lo que nos queda es ver cómo es la concavidad de la función. La concavidad se asocia al signo de la segunda derivada. Entonces, entre los intervalos ahora los marcamos donde se hace 0 la segunda derivada, porque ahí cambia el signo de la segunda derivada. Entonces, entre menos infinito y 0, entre 0 y 2, y entre 2 e infinito. 0 y 2, como dijimos, es donde se hace 0 la segunda derivada. Entre menos infinito y 0, la segunda derivada, si uno reemplaza un valor negativo por aquí adentro, por ejemplo, menos 1, ¿no es cierto? Menos 1, menos 2, menos 3, y acá ponemos menos 1, entonces esto queda negativo, menos por menos más, entonces la segunda derivada es positiva, y por lo tanto eso nos dice que la concavidad es hacia arriba, eso por la prueba de concavidad que vimos hace un par de videos. Entre 0 y 2 uno puede reemplazar también, por ejemplo, el valor 1, lo reemplaza acá, y lo que obtiene es que la segunda derivada es negativa, por lo tanto la concavidad será hacia abajo, según la prueba de concavidad que vimos, y lo mismo, entre 2 e infinito, la concavidad de la función vuelve a ser hacia arriba. Entonces, esto es todo lo que podemos analizar con las herramientas que nosotros vimos. Utilizamos la prueba de concavidad, la prueba de la primera derivada y la de la segunda derivada. La prueba de crecimiento la usamos en la prueba de la primera derivada de manera implícita. Entonces, esta información sobre la concavidad y toda esta información sobre el único extremo local que tenemos, que es f en 3, y los puntos de inflexión, nos van a hacer que uno pueda imaginarse cómo es la gráfica de la función. Entonces, trazamos un par de ejes coordenados y lo que hacemos es ver cómo podría ser la gráfica de esta función en base a la información que pudimos obtener a partir de su estudio. Entonces lo primero que hacemos es ubicar todos estos puntos. Entonces, por ejemplo, el punto 3 menos 27 es un mínimo. Entonces ese punto que está ahí es un mínimo. Esta es una gráfica esquemática, ¿sí? Entonces uno puede hacerla en papel, digamos, milimetrado, no tiene mucho sentido. La idea es estudiar cómo es el comportamiento de la función de una manera cualitativa. Si uno quiere realmente hacer una gráfica específica, la hace en un programa, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir encontrar, digamos, el rango de graficación en el cual la función le pasan cosas interesantes, ¿sí? Entonces ese rango es el que uno estudia después en una computadora. Entonces 0, 0, bueno, es el origen de coordenadas, es el otro punto, y 2 menos 16 sería 2 menos 16, vamos a ponerlo por ahí al medio, ¿sí? 2 menos 16. Entonces esos puntos son clave, y en esos puntos, por esos puntos la gráfica de la función pasa, por supuesto, la gráfica de esta función f de x. Entonces, ¿qué representa cada punto y cómo es la concavidad? Bueno, este 0, 0, vamos a tratar de trazar esta gráfica de izquierda a derecha. Entonces, este 0, 0, como dijimos, es un punto de inflexión, y entre menos infinito y 0, la concavidad es hacia arriba. Entonces, la parte de la función que va por este lado, digamos, hasta 0, 0, será una parte que venga así, digamos, o sea, así, exacto. Concavidad hacia arriba, pasa por 0, 0. Vean que acá en 0, 0, al ser un número crítico, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0. O sea, x igual 0 y x igual 3 eran lugares donde la primera derivada se hacía 0, o sea que acá tiene que haber una recta tangente horizontal. Entonces acá hay un cambio de concavidad, ¿sí? Y tiene una recta tangente horizontal, se comporta como por ejemplo la función x al cubo.
Entonces, en este punto, en el 0, 0, cambia la concavidad porque hay un punto de inflexión. Y en este punto, 2 menos 16, vuelve a cambiar la concavidad. Entonces acá lo que tendremos es un tramo de concavidad hacia abajo, como bien nos dice este gráfico, esta tabla, digo, entre 0 y 2. Entonces esto será una cosa que venga por aquí, ¿sí? Entonces una rama que viene así, la concavidad es al revés que esta, acá la primera derivada es 0. Acá lo que tenemos es un punto de inflexión, o sea que va a volver a cambiar la concavidad. En 2 cambia la concavidad y pasa a ser siempre, o sea, de 2 hasta infinito, la concavidad es hacia arriba. Y este punto, bueno, tiene que coincidir con que sea un mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una gráfica que vaya así, pase por este punto como mínimo y luego se vaya al infinito, y eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces ahí estamos. La concavidad desde este punto en adelante siempre es hacia arriba. Vean que esto acá pasa por un mínimo, pero todo este tramo a partir del punto 2 menos 16 tiene concavidad hacia arriba, y eso es coherente con esta tabla que nosotros habíamos obtenido. Y si repasamos, vemos que todo coincide. 0, o sea, 0, 0 es un punto de inflexión, pero también es un número crítico, o sea, su primera derivada vale 0, acá hay una recta tangente horizontal. 2 menos 16 es un punto de inflexión, cambió la concavidad, acá teníamos concavidad hacia abajo y acá pasamos a tener concavidad hacia arriba. En este punto 3 menos 27 es un mínimo, y bueno, por supuesto es un número crítico. Entonces en ese punto lo que sucede es que también si uno traza una recta tangente, la recta tangente es horizontal. Entonces estas herramientas nos permiten definir que esta zona que estudiamos, la zona donde están todos estos puntos, es la zona interesante del estudio de una función. Entonces yo puedo decir que graficando esto no me pierdo de nada, ¿sí? Si yo graficara más números negativos, más valores negativos de x o más valores positivos de x, no habría ningún cambio. ¿Sí? El único cambio es que la función se iría al infinito en ambos casos, pero ahí yo estoy seguro que no hay ningún rulo, no hay ningún máximo, no hay ningún mínimo, no hay ninguna cosa rara que salga de este lugar. Entonces esa precisión nos la da el análisis de funciones, y no viene dado por una gráfica de un programa. ¿Sí? El programa grafica donde uno le dice, ¿sí? Entonces, teniendo esta información, uno le dice, gráficame en este lugar, ¿sí? En este lugar que es lo que a mí me importa y es donde pasan cosas importantes en la función.